Entonces, que buenos días. Primeramente, les agradezco a la organización del evento por la invitación y por abrir ese espacio para que compartimos nuestra pesquisa. Como dice Carla, yo estoy haciendo mi doctorado en la Universidad de San Paulo y ahora hago un intercambio sobre isótopos y lípidos en el Instituto Max Planck. Y voy a intentar demostrar algunos datos y me siento muy afortunada de venir después de José, porque trabajamos en un contexto muy parecido, entonces que muchas de las cosas que ha hablado yo voy a aprovechar para mi presentación, entonces que gracias. Yo trabajo en el suroeste de la Amazonía. Ah, este es un mapa de las lenguas y conjuntos culturales de la Amazonía basado en las tierras indígenas. Y como se puede ver en la área de estudio, hay como un vacío. No hay tierras indígenas demarcadas, pero es una área sí que está envuelta por grupos indígenas de habla arawak y pano, y que hay toda una red terrestre de caminos que se conectan en que hace hasta hoy rituales de visitación donde salen desde del Alta Amazonía, de la región de Leticia, de Colombia, y van hasta Acre caminando y para visitar sus parientes, para sus parejas y todo. Y entonces no es una Amazonía que está centrada por los ríos, sino que por los caminos terrestres. Entonces queda un poco raro porque estamos acostumbrados a siempre mirar la Amazonía mirando los ríos. Entonces acá vamos a cambiar un poco para mirarla desde la tierra. Pero la misma área, como ya ha mostrado José, es una área de intensa actividad, de intensa ocupación arqueológica en el Holoceno tardío. Y este mapa muestra las ocupaciones del Holoceno tardío solamente. Entonces vemos que es una área donde hay la cerámica polícroma, que es muy parecida con que mostró ayer el colega, pero también que estos sitios de tipo geoglifos están am, dispersos por una gran área entre Bolivia y Brasil. Yo en mi doctorado estoy estudiando dos sitios arqueológicos, uno de Tierra Preta, que es el sitio de Otoño, que se ubica en el río Madera, y también el sitio Sol de Campinas, que es lo que voy a presentar hoy. Y solo para comentar que pienso que es interesante porque ya habíamos levantado la cuestión, pero también intento de entender qué pasó en el año 1000, porque el año 1000, que sucede al decréscimo demográfico, también están ocurriendo varios cambios políticos en la Amazonía en términos de qué pueblos están relacionados con qué pueblos. Entonces, que hay una expansión de la cerámica polícroma por toda la calle del río Madera, y hay también el principio de la construcción de los sitios monticulares. Entonces sabemos que está teniendo una reorganización sociopolítica en la área. En la Amazonía Central hay el aparecimiento de las valas defensivas, entonces que indica que está teniendo un montón de conflictos, y pienso que Bruno va a hablar también del mismo periodo en el norte de Amazonía, entonces que no me adentro mucho, pero solo para comentar que pienso que lo que estamos viendo en la demografía tiene alguna relación con lo que está pasando a partir del año 1000. En esta región del suroeste de la Amazonia tenemos una ocupación muy diversa. No son sitios con tierras negras, de nuevo, son sitios con construcciones de tierra, y Luoma ha hecho una propuesta de división que varía entre los geoglifos, los montículos con geoglifos, los sitios monticulares y los recintos murados, que tiene una cronología muy diversa porque los geoglifos son más antiguos y son datados de aproximadamente 2500 años atrás, y a partir del año 1000, entonces de nuevo se empieza a construcción de los montículos de recintos murados, y que son datados hasta el principio de la colonización. Entonces que no es una área que fue
no es un decréscimo previo a la colonización, sino que es una área de genocidio pura, porque sabemos por fuentes históricas que había población indígena hasta que los caucheros vienen y esclavizan las poblaciones y bueno, sabemos esa historia. Solo siento que no aparecen mis comentarios de abajo, pero solo voy a comentar que el problema es que no tenemos enterramientos, no tenemos casas y no tenemos filiación cultural para la cerámica hasta ahora. Entonces, que aún tenemos que... Ah, gracias. Puedes mover, no va a salir, creo. Ah, dale. Pero está bien, pasa nada. Pero bueno, por lo No, menos. no, está bien. No, está bien. Abajo es mejor, deja abajo, sí. Yo hablo lo que está escrito, no hay problema. Está bien, Carlito. Los arqueólogos y la tecnología moderna es siempre una cuestión. Ahí. Entonces, que decía que no tenemos enterramientos, no tenemos casas y no tenemos aún todavía una afiliación cultural de la cultura material que nos posibilite conocer mejor quién son los pueblos que estaban viviendo ahí y no hay ninguna población indígena que reclame este tipo de sitio como su herencia. Bueno, el Sol de Campinas ha sido ocupado durante más o menos 400, 300 años. Estamos trabajando aún en las dataciones, estas que hay hasta ahora. Son originalmente 25 montículos, pero los hacenderos han destruido algunos por miedo de perder la tierra para los indígenas. Y entonces que ahora tenemos como 19. Hemos excavado 5 y que es importante decir que hay, además de los montículos, 3 estradas que les conectan a otro complejo de sitios de tipo geoglifo, pero que no sabemos aún todavía cuál es la relación porque el propietario prefiere que no excavamos. Este es un trabajo de José y de Sana sobre las estradas específicamente. Entonces que sabemos que hay muchas estradas que, sí, caminos, pero perdón por mi portuñol, muchos caminos que salen de estos sitios monticulares. Y lo que me encanta es que algunos no van a ningún sitio obvio, a ningún lugar que sea obvio. Y lo que yo quiero estudiar después, que seguir estudiando en ese sitio, es excavar los lugares donde los caminos terminan, porque ahora estamos acostumbrados a mirarlos desde arriba y a pensar que son conexiones entre sitios, pero nos olvidamos que en el periodo precolombino esta área estaba cubierta de floresta y pienso que es muy importante para entender el paisaje que pensemos en los bosques que también componen ese paisaje y si puede conectar con otros sitios sagrados o otros tipos de sitios arqueológicos que no estamos pudiendo ver. Sabemos también por las narrativas históricas que era un sitio con mucha movilidad y con mucha integración. Este es un mapa que he hecho a partir del relato del coronel Labre en el siglo XIX, donde va desde Madre de Dios hasta Acre, hasta Río Branco y por tierra, y se va narrando cómo los pueblos están conectados y habla de los sitios y habla de los geoglifos y habla de plantaciones de coca, de silos para almacenar maíz y granos
y habla incluso de la religión y de los dioses de piedra y madera que que estos pueblos que estos pueblos cultúan. Entonces, que es muy interesante porque cuando venimos del primer mapa de la lengua y de las tierras indígenas, percebemos que esta área es un enclave pano en medio de un escenario arawak. Y es justamente lo que está mostrando este mapa, que tenemos los guarayos, pacaguaras, zaraunas y lo que llaman de pueblos salvajes, que no los quiere contactar cuando intenta. Y, y entonces pienso que esto puede ser quizás una área multicultural con estas visitaciones entre pueblos Pano y Arawak. Solo para decir que esta área, estos caminos precolombinos han sido atravesados por caminos capitalistas. Durante la dictadura militar, esta área se convirtió en un pasto de creación de ganado ahora. Y han hecho en la región de Villa Campinas, donde el sitio se ubica, un proyecto de asentamiento del INCRA, que es el Instituto de Reforma Agraria, pero que de Reforma Agraria no tiene nada. Y se desplazó la población de la cachuela de Siete Quedas, que hoy es la usina de Taipú, y fueron las personas que fueron desplazadas para esta región de la Villa Campinas. Entonces, que los pobladores de ahora son del sur de Brasil y seguro no saben cultivar la tierra porque es muy diferente el contexto y lo Estado brasileño, viendo que no se podía hacer el asentamiento, los de autorización para derrubar la floresta y criar ganado. Y entonces que vemos ese escenario de construcción de estradas vecinales y que está en esta zona de desforestamiento. Lo que yo propongo con esta idea de paisajes alimentarios es que, como José ya ha dicho, que la Amazonía es un bosque y que tenemos una hiperdominancia de plantas útiles es un pésimo término, pero de plantas que son utilizadas por pueblos indígenas y que tiene una profundidad cronológica muy grande. Entonces, que mirando de manera más macro, podemos entender que lo que llamamos de florestas antropogénicas son en realidad las áreas de cultivo y las áreas de bosque y que significan mucho más que solo paisajes para los pueblos indígenas. Y no me voy a adentrar mucho en esto acá, pero es algo que estamos trabajando con esta comunidad Teñarín en el Río Madera, es de ver cómo estas áreas de bosque son perseguidas y utilizadas y, y manejadas hasta ahora en los sitios de tierra negra que hay en la tierra indígena y fuera. Bueno, es que ahora la propuesta es que no miramos más los sitios por el cielo, sino que por dentro de la tierra. Entonces, que intentaba de cambiar la visión, que siempre estos sitios son muy estudiados a partir de la estructura y de la arquitectura y de la geometría, y esto es muy bueno, pero pienso que también para hablar de paisajes tenemos que mirar al suelo. Y el Sol de Campinas nos hemos excavado 2 veces, en 2014 y 2018, y tiene una ocupación muy interesante, que son camadas constructivas intermediadas por camada de ocupación, y son por lo menos, depende del montículo, pero por lo menos 6 camadas de construcción y 6 camadas de ocupación. Y en las camadas de ocupación tenemos hogueras, tenemos muchas plantas, tenemos pinares de ocupación como cerámica, como artefactos líticos también. Y cuando estamos en las camadas de construcción no tenemos nada, sino que el latosuelo también es mi portuñol. ¿Cómo se llama latosuelo? El suelo bases y haciendo como muy compacto y haciendo como una construcción mismo. Tenemos también una cosa que es muy interesante para mí, que son hogueras
en el comienzo de los montículos. Entonces, que pensamos que antes de ocupar la área, quizás están haciendo un manejo del fuego de baja temperatura y local para empezar la ocupación. Y la micromorfología en realidad le quería agradecer a Kelly Brandon, que es una colega que está haciendo este trabajo, entonces que no son mis datos y que no me voy a detener en ellos, pero ella ve sí una construcción de una plataforma antes que construye los montículos y con estas secciones de tierra quemada. Y entonces que después de hacer la topografía, comprendemos que los centros de los montículos, que le llamamos de plaza, son en realidad aplanados. El área tiene como un declive muy suave, pero en los centros de los montículos hay un aplanamiento. Entonces, que estamos ahora estudiando cómo fue construido el centro de montículo, esto que llamamos plaza, pero en realidad lo que a mí me interesa acá es que el sitio está ubicado como encajado entre un río secundario muy pequeñito que seca completamente y una naciente de agua que transforma el área porque el suelo de esta región es muy malo para el cultivo, pero la área del centro de los montículos es muy bien drenada, tiene mucha agua. Entonces, que los moradores del alrededor, cuando hay ese tipo de sitio, plantan en el medio porque saben que en el medio es bueno para el cultivo. Y mi trabajo en realidad es con arqueobotánica, estudio macro y micro vestigios arqueológicos y pienso que lo que están diciendo es que es también una área de agrofloresta. Aquí tenéis granos como el maíz, aquí tenéis palmeras, frutíferas, tubérculos, pero que tenéis también muchos árboles. Entonces, ahora estoy me enfocando en el maíz porque es la planta más abundante en este tipo de sitio y pienso que es un tipo de maíz entrelazado que es lo que tenemos en las tierras bajas de la Amazonía. Y este es un trabajo de Kistler con que Jonas participa también, proponiendo que esta región del sudoeste de la Amazonía es un centro secundario de domesticación y quizás es una área de diversidad mayor del maíz. Y entonces pienso que cuando hablamos de la agricultura de la Amazonía, siempre estamos enfocados en el cuándo, pero lo que quiero entender es el cómo. Si es intensivo, es extensivo y qué tipo de política hay por detrás de eso. Es un poco el modelo que estamos trabajando ahora, es que esta área de los geoglifos, a partir del Sol de Campinas, hemos creado un modelo que vamos a testar ahora de que el medio del montículo en realidad no sería un área de cultivo, porque es una área muy buena y bien drenada, como ya he dicho, y una área construida también. Entonces, que mirando el paisaje alrededor, tenemos esas florestas de bambú que son naturales de la región y que son áreas donde están ubicados los sitios arqueológicos porque las florestas de bambú tienen eventos de muerte espontánea a cada ciclo y generalmente estas áreas son aprovechadas por los pueblos indígenas para construir los geoglifos. Y entonces que esta es un poco nuestra propuesta y de que estas plazas son en realidad campos de cultivo. Y que me voy a intentar ahora hacer, me gustaría mucho de traer los primeros datos, pero en realidad que salieron la semana pasada y no pude trabajarlos ahí todavía. Pero lo que estoy haciendo ahora es tratar de analizar isótopos de carbono y nitrógeno de los granos de maíz de este sitio. ¿Cómo está de tiempo? Tiene 5 minutos. Vale. Y el principio es que
El carbono, los isótopos de carbono 13 tiene que ver con la irrigación, con la disponibilidad de agua para el cultivo. Y el isótopo de nitrógeno tiene que ver con el suelo. Entonces, que es un buen indicador para comprender si las tierras están siendo manejadas, si están siendo adubadas, si hay algún tipo de input, no sé cómo traducir, en el suelo. El nuevo no es un sitio de tierra negra, es un sitio con una tierra quizás mulata, qué sé yo, no tenemos esta clasificación, pero no me parece. Es un sitio con una tierra bien naranja, amarilla, qué sé yo. Y bueno, que entonces, este es lo que estoy desenvolviendo ahora, para saber si de facto están haciendo manejo hídrico y manejo de suelo, en esta área central del sitio. Este es un tipo de trabajo que se siente de hacer los isótopos de los granos mismo y no de los huesos, pero ha sido utilizado en otras áreas de los Andes, para intentar de ver también un cambio sociopolítico, en términos de cómo el maíz es incorporado, porque tener maíz no significa que tiene Estado, no significa que tiene imperio, no significa que tiene estratificación social. Entonces, que en Amazonía pienso que lo que es malo es que siempre que encontramos maíz pensamos, oh, encontramos la agricultura, encontramos un protoestado, encontramos la complejidad social que siempre queremos. Y además de la colonización de este discurso, del colonial que es el discurso, pienso que tenemos mucho más diversidad de cómo hacer ese cultivo, y pienso que el maíz puede ser un buen guía para que pensemos estas cuestiones. Bueno, y que ahora que estoy haciendo es, una mirada para los maíces indígenas también. Este es un poco del proyecto colaborativo que tengo con algunos pueblos indígenas en la Amazonía, y estamos recolectando variedades tradicionales de maíz que son plantadas en la tierra negra, que son plantadas, fuera de sitios arqueológicos y manejadas de distintas maneras, y para intentar crear una base de relación que nos posibilite, hacer una comparación con los datos arqueológicos. Infelizmente no tengo los datos todavía, pero en la próxima presentación quizás. Y era esto. Les agradezco a mis colegas porque obviamente no hago esto sola, y este es un poco de las personas con que trabajo. Les agradezco mucho y bueno, muchas gracias por la atención.